Adelante, Fer. Perfecto. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana. Les agradecemos su presencia. En este momento voy a hacer la presentación de nuestra invitada del día de hoy. La compañera Marcela Gil Calderón es investigadora del Instituto de Investigación en Educación. La invitamos desde la Unidad de Información y Referencia del Instituto y por parte de la Red de Unidades de Información Especializadas de la Universidad de Costa Rica. La profesora Marcela es la coordinadora del programa de investigación en alfabetización mediática e informacional, pedagogías digitales e innovación educativa del INIE. Además, es doctoranda del doctorado en educación de esta universidad y el día de hoy nos va a dar una charla sobre la temática gestión de conocimiento en la educación superior, específicamente, bueno, hacia las bibliotecas. Entonces, en este momento le doy la palabra a doña Marcela. Muchas gracias, Marcela. Gracias, Rebe. Buenos días a todas y todos los que nos acompañan hoy. Muchas gracias por estar aquí, por tomarse el ratito. Es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes un poquito de lo que sé sobre lo que es gestión de conocimiento. Específicamente, hoy vamos a trabajar la gestión de conocimiento en la educación superior. Em, para la agenda de hoy, lo que vamos a tratar es de analizar un poquito lo que es el conocimiento, los tipos de conocimiento, qué es la gestión de conocimiento y la gestión de conocimiento en la educación superior. La, el conocimiento es en todas las instituciones se almacenan, acceden y brindan conocimientos de alguna manera. Aquí, digamos, lo importante y lo que uno se tiene que preguntar desde nuestra profesión y desde todas digamos, las ocupaciones que uno tiene en una organización es qué valor se le agrega a a los productos y servicios que se ofrecen mediante el uso efectivo de ese capital de conocimiento. Y se habla de capital de conocimiento porque la gestión de conocimiento nace en la década de los 90, cuando ya es la era postindustrial y lo que se valora o se comprende es que la gestión del conocimiento es se valora más, digamos, la información y el conocimiento como un valor frente a los recursos físicos y financieros de las organizaciones. En esos años, Drucker y unos japoneses, Naka y Takeuchi, y además, digamos, el área occidental, autores como Davenport y Prusak, que por cierto Prusak es bibliotecólogo, ellos sentaron las bases teóricas para lo que es la gestión de conocimiento. Entonces, digamos, aquí es muy importante que nosotros tengamos muy claro que el conocimiento se origina en las personas y las personas a su vez lo potencian en los equipos y en las organizaciones. De esta manera, la intención o el propósito de la gestión de conocimiento es hacer que el conocimiento de una persona se comparta con todo el sistema y pueda ser utilizado. Pero eso se ve bonito en la teoría, pero en la práctica no es tan fácil, porque gestionar conocimiento es saber cómo la persona puede transmitir ese conocimiento al grupo y a la organización. Entonces, eso es lo que vamos a conocer un poquito hoy, a trabajar un poquito hoy. ¿Cómo se genera el conocimiento en una organización? Bueno, la idea de la gestión del conocimiento es que tenga un enfoque estratégico, es decir, que lo que busca es identificar, crear, compartir y usar el conocimiento de la organización para mejorar su eficiencia. ¿Cómo se come esto? Bueno, entendiendo que
nosotros en la organización podemos tener mucha información, podemos tener muchos recursos, pero el conocimiento de la persona es un valor intangible, un activo intangible de la organización que es sumamente importante. Entonces, si la organización logra que ese activo se vuelva tangible, es decir, que nosotros sepamos manejar dentro de la organización la experiencia, las habilidades, la información que maneja la persona y todo ese aprendizaje acumulado de una manera sistemática y estructurada, y ahí va donde, ahí es, digamos, donde el papel nuestro es tan importante, de manera que nosotros podamos sistematizar esa experiencia, esas habilidades y estructurarlo es en la manera en que de verdad generamos conocimiento en la organización. Entonces, cuando hablamos de gestión de conocimiento, es la capacidad de una organización. Y aquí, digamos, eso es otra cosa importante. A pesar de que nace la gestión de conocimiento, nace en el ámbito de las empresas, poco a poco ha ido evolucionando de manera que se ha ido ampliando a otras organizaciones que no son, que son organizaciones que no gestionan, digamos, dinero, no tienen fines de lucro, pero que también manejamos conocimiento. Entonces, la organización tiene la capacidad de crear nuevo conocimiento y además difundirlo y aplicarlo en productos y servicios y sistemas, pero de una manera tangible. Esa palabra no se nos tiene que olvidar, tiene que ser tangible. Entonces, ¿cuáles tipos de conocimiento manejamos en una organización? Hay dos tipos de conocimiento que es muy importante que comprendamos. El conocimiento explícito es aquel que hace referencia a toda la información documentada, que puede facilitar el hacer, ¿verdad? Es Mira, es este objetivo, ahí lo cambié, es objetivo, sistemático y es fácil de codificar. Ahí hice un cambio, ¿verdad? Es este, es el de aquí va aquí arriba, perdón. Es objetivo, sistemático y fácilmente codificable en manuales, procedimientos, bases de datos, documentos. Ahí tenemos el conocimiento explícito, siempre lo vamos a encontrar. Mientras que el conocimiento tácito es el conocimiento que tenemos integrado en la mente de las personas en la organización y ese es subjetivo. Ese es la experiencia, es difícil de expresar. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, cuando ustedes están laborando, sobre todo, si uno se compara cuando inicia en una organización, en un puesto, y luego conforme avanza con su experiencia, cómo uno puede eh, explicar a los compañeros qué es lo que hace, cómo lo hace día a día. Normalmente puede estar plasmado en un manual de procedimientos, pero no se queda ahí porque el conocimiento tácito cambia todo el tiempo con las acciones que hacemos. Entonces, ahí es, digamos, la dificultad a veces de que nosotros podamos transmitir lo que nosotros hacemos, muchas veces porque lo hacemos el día a día y lo tenemos tan interiorizado que creemos que los demás entienden lo que estamos haciendo y muchas veces no es tan fácil transmitirlo. Entonces, recapitulando y ahí haciendo el cambio que es el conocimiento tácito es aquel que es más difícil de expresar y está enraizado en nuestras habilidades, en nuestros valores y en las prácticas que realizamos. Entonces, aquí entra en juego, hay varios modelos, hay muchos modelos de gestión de conocimiento, pero uno de los más reconocidos y aplicados es el modelo de Nonaka y Takeuchi, en donde ellos hablan de dos conocimientos, el tácito y el explícito, lo que hablábamos ahora, pero lo empiezan a mezclar. Entonces, cuando uno ve este cuadrito, uno dice, bueno, ¿qué quieren decir ellos? Ellos lo que dicen es que cuando uno trabaja con el conocimiento tácito, se habla de socialización. Ahí es que se transmite en la organización
el conocimiento tácito de una persona a otra mediante experiencias compartidas. Y eso puede ser cuando estamos haciendo un trabajo, cuando, por ejemplo, una persona llega nueva y el que tiene la experiencia o los compañeros que tienen la experiencia socializan experiencias compartidas. ¿Qué ejemplos podemos poner de eso? Por ejemplo, cuando hay una práctica conjunta, cuando alguien aprende observando o cuando alguien imita, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vean que aquí es muy de cuidado porque si yo como persona de experiencia hago una práctica que no es la más adecuada, le estoy transmitiendo al que viene detrás lo mismo y empiezan a generarse prácticas a veces no tan adecuadas por la organización o al revés, que tal vez yo hago una buena práctica, tengo muy buenos valores, soy muy responsable y esa responsabilidad, esos valores, esa experiencia la transmito a los nuevos en este ambiente, en la parte de socializar, ¿verdad? Luego viene la externalización, que es pasar de lo tácito a lo explícito. En ese momento el conocimiento se articula y se traduce, por ejemplo, en conceptos, en modelos, en documentos. Ahí, por ejemplo, es que yo me junto con otros compañeros y armamos un manual de procedimientos o un manual, digamos, o un procedimiento para un proceso específico. Entonces ahí aprovecho la experiencia de algún experto o expertos para convertir el conocimiento tácito en conocimiento explícito. También viene o existe la combinación, que eso es combinar diferentes conocimientos explícitos, ¿verdad? Para generar nuevo conocimiento. Por eso es que se dice que la gestión de conocimiento es tan importante. Cuando yo convertí el conocimiento tácito en explícito y lo hice en manuales, ya yo lo puedo revisar, lo puedo sistematizar, lo puedo entender. Voy analizando, voy revisando si el procedimiento se está haciendo bien, si el procedimiento cambió, si el procedimiento evolucionó. Y entonces eso me ayuda a ir generando nuevo conocimiento, que es algo muy rico para una organización. Y luego viene el proceso de internalización, que eso es que ya yo como persona, una vez que ya trabajé todos estos tres, yo entiendo el conocimiento explícito, sé que hay, sé que existen manuales, sé cuáles son las prácticas que se hacen en mi organización y lo interiorizo. Y empieza a convertirse otra vez en conocimiento tácito, porque yo hago lo que está en lo explícito y empiezo a generar nuevo conocimiento. Vean que esto se genera, no es estático, es algo que pasa en movimiento siempre. ¿Verdad? Entonces eso es muy importante. Entonces, un ejemplo de internalización es cuando aplico lo aprendido en una capacitación o cuando tengo situaciones reales en donde gracias a todos estos tres procesos puedo trabajar mejor y dar mi mejor, digamos, versión dentro de lo que es la organización porque ya tengo muy claro desde lo explícito cómo lo puedo trabajar. Sin embargo, recuerden que como ser humano, cada uno comprende las cosas de forma diferente. Entonces yo internalizo todo lo que está ahí y probablemente mejoro. Entonces, la internalización es muy importante. Aquí está un cuadrito donde viene el ejemplo, digamos, de qué pasa de socializar las fases de Takeuchi y Nonaka, donde se explica bien lo que les decía hace un momento. Además, existen principios de que orientan, digamos, la naturaleza de lo que es el conocimiento en sí. Estos principios están ya escritos, hay una norma ISO que se hizo en 2000 creo que 18 por ahí, en donde se explica, digamos, cómo puede uno trabajar la gestión de conocimiento en una organización. De ahí tomé estos principios orientativos que lo que explican es, digamos, van dando los principios que tiene el conocimiento, la gestión de conocimiento. Siempre uno tiene que entender
la naturaleza del conocimiento. Entonces tiene que entender que, vean que no es lo mismo que información. La gestión del conocimiento la trae el ser humano y es intangible y complejo, ¿verdad? Porque es creado por nosotros, por las personas. Se viene de lo individual a lo colectivo. Y entonces aquí esto es muy importante. ¿Por qué? Porque una persona con experiencia o lo que llaman los famosos expertos, muestra o enseña a los más nuevos o a los que vienen nuevos a la organización qué es el conocimiento que tiene para que los otros lo trabajen en la organización. Además, el conocimiento tiene un valor, ¿verdad? Porque es una fuente clave para las organizaciones. Se dice muchas veces que el valor o el activo más importante de una organización es el recurso humano. Y eso es completamente cierto. A pesar de lo virtual, a pesar de todo, el ser humano siempre tiene un papel, Se oye como en claro, gritada, ¿no? perdón. Ah, ¿De qué tiene, trata? alguien tiene el iPhone abierto. O Luisa, tal vez puede cerrar. el valor, perdón, el valor entonces les decía que el conocimiento es una fuente clave de valor para que las organizaciones cumplan sus objetivos. En cuanto al enfoque, siempre hay algo muy importante que uno tiene que tener también presente y es recordar siempre que la gestión de conocimiento está al servicio de los objetivos, las estrategias y las necesidades de la organización. Eso no se puede perder de vista. Cuando yo como persona llego a una organización, tengo que comprender muy bien cuáles son los objetivos, las estrategias y las necesidades de la organización y trabajar a partir de eso. Desde ahí es donde uno puede gestionar el conocimiento. Además, está el principio de adaptación. Eso es muy importante. Generalmente se habla de gestión de conocimiento, pero la gestión de conocimiento puede darse en un lugar específico de la organización y en la organización como tal. ¿Por qué? Porque no hay una única gestión de conocimiento. Cada contexto tiene su propia gestión de conocimiento. Pongamos un ejemplo, digamos, eh, en el caso, por ejemplo, de una unidad académica en una institución de educación superior. No es lo mismo una escuela de, del área de ciencias sociales a una escuela del área de ciencias básicas. Cada unidad académica va a gestionar su conocimiento diferente. No es lo mismo un instituto de investigación de ciencias sociales a un instituto de investigación de ciencias básicas. ¿Por qué? Porque culturalmente cada organización tiene su propio contexto y así es como va a generar y solucionar la gestión de conocimiento. Eso es muy importante. ¿Qué pasa? Que después, poco a poco, digamos, si la organización sabe gestionar el conocimiento, puede entender también los distintos contextos e ir trabajándolos de una manera más amplia. Pero sí es importante que tengamos en cuenta eso. Eh, Además, hay que entender que para que uno gestione bien el conocimiento tiene que haber un entendimiento compartido. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que cada uno de nosotros crea su propio conocimiento, ¿verdad? Según la comprensión que uno tenga de lo que recibe, siempre se tiene que llegar a un entendimiento compartido, porque ahí la interacción entre personas compartiendo contenidos, procesos, tecnologías, es lo que hace más rico el conocimiento, ¿verdad? Entonces es muy importante que eso se tenga claro de que se debe compartir. ¿Qué pasa? Que entonces aquí la comunicación es vital porque no es lo mismo lo que yo entiendo que lo que Rebeca entiende, que lo que Marta entiende de lo que se hace en línea, por ejemplo. Pero si lo trabajamos en conjunto y construimos algo en conjunto, compartimos nuestras comprensiones de lo que hacemos y lo sistematizamos.
Ahí es donde podemos empezando a generar conocimiento. El entorno es otro de los principios básicos de lo que es la gestión de conocimiento. Eh, Ahí tenemos que tener claro que no podemos gestionar el conocimiento directamente, sino que se gestiona en el entorno de trabajo. Entonces vean que a pesar de que sale de lo individual, siempre se tiene que ver como un colectivo. Y entonces ahí es donde entra en juego el ciclo de vida del conocimiento. ¿Por qué? Porque nace, si ustedes lo ven, digamos, si lo viéramos de una forma cíclica o lineal, como quieran ustedes verlo, siempre tiene un inicio, tiene un final y vuelve a tomar el inicio, es decir, se va dando. Pensémoslo, por ejemplo, ahora lo podemos ver cuando llega un documento, por ejemplo, a la recepción de la organización donde estoy o de la entidad donde estoy, ahí inicia, digamos, la gestión de ese conocimiento, ese documento, esa carta llega, se distribuye, se empiezan a tomar acciones, se empieza a generar un proceso y ahí va gestionándose el conocimiento. Va a depender de cómo funciona esa organización, de sus objetivos, de sus valores para que ese ciclo de vida de conocimiento se dé. Otro principio es la cultura. Eso es básico, crítico, digamos, para garantizar la eficacia de la gestión de conocimiento. ¿A qué nos referimos con la cultura? La cultura son todos los valores, eh, las prácticas que como grupo se realiza para hacer una actividad. Entonces, por ejemplo, si hay una baja cultura de gestión de conocimiento en la organización, probablemente entre los compañeros o entre las diferentes eh, áreas de la organización, probablemente si hay una baja cultura de información, no se van a comunicar entre ellos, no se sabe qué hace el otro. Cuando se le pregunta, no sabe qué realmente hace la persona, el compañero, la compañera. No hay manuales de procedimientos, no hay una comprensión básica de qué es lo que se quiere alcanzar, de los valores, de la misión, de la visión. Por ahí es donde uno puede medir si tenemos una cultura baja o una cultura alta en la parte de gestión de conocimiento. Y por último es iterativo, es decir, que cuando uno implementa gestionar el conocimiento, eso hay que hacerlo por fases, hay que hacerlo por ciclos y ciclos de aprendizaje. Aquí entra en juego mucho lo que es el aprendizaje, porque entre nosotros nos compartimos conocimiento y aprendemos unos de otros. Y siempre tiene que haber una retroalimentación. Y además no solo una retroalimentación, sino que recuerden que como personas nosotros tenemos una visión de la organización y si otra persona tiene otra visión y la compartimos, podemos darnos ese famoso feedback, es decir, darnos una forma de realimentación. Y entonces aquí viene otra parte muy importante. Los que saben de gestión de conocimiento dicen que estas tres procesos dentro de la organización son muy importantes y van en forma de pirámide. Para que una organización tenga buena gestión de conocimiento, primero tiene que tener la parte de gestión documental. ¿A qué me refiero con la gestión documental? Ahí es en la gestión documental donde está el control y la organización de los documentos. Ahí es donde está todo el ciclo de vida, digamos, de producción, recepción, tramitación, archivo, conservación, eliminación, ¿verdad? Y lo que se busca con la gestión documental es asegurar que haya disponibilidad, asegurar de que esa información que se transmite sea íntegra, auténtica y que esté accesible a todos los documentos institucionales. Un ejemplo de esto es lo que tenemos ahora con el CIGEDI, ¿verdad? Que hay trazabilidad, que hay permisos para manejarlo, que hay permisos para producir información, para compartir la información. Ya aquí vamos un poquito, yo creo que, por ejemplo, la U va
bien en esta parte de gestión documental. Es la parte técnica, digamos, es la parte de la memoria institucional en cuanto a lo que es lo que produce la organización, los documentos como las cartas, los documentos financieros, las actas, los expedientes estudiantiles, todo esto se trabaja aquí en la parte de gestión de información. Una vez que esté bien lo que es gestión documental, se pasa a la gestión de información. Ahí entramos los bibliotecólogos también, ¿verdad? Que es en la parte, digamos, que abarca un espectro más amplio que la gestión documental. Ahí se refiere a los procesos de recopilación, organización, procesamiento, almacenamiento, recuperación, uso, difusión de la información para apoyar decisiones, para que la operación de la información sea eficiente. Y ahí vean que aquí tenemos la gestión de información es tangible. Ahí tenemos información estructurada. En estas dos áreas tenemos información tangible, que aquí pueden ser bases de datos, correos electrónicos, ¿verdad? Contenidos multimedia. Y aquí, digamos, se puede trabajar tanto los formatos físicos como digitales. El enfoque, este es técnico, el enfoque de esto en la organización de la gestión de información es un enfoque estratégico. Y aquí lo que uno garantiza es que la información que se maneja aquí sea la información correcta, que esté disponible para las personas adecuadas en el momento oportuno. Un ejemplo que les puedo dar de esto, por ejemplo, em, que la normativa que se genera en la organización sea la más actualizada, que la manejemos todos al mismo tiempo dentro de la organización. Aquí me refiero, por ejemplo, con reglamentos, con disposiciones, con cosas que se manejen a nivel interno dentro de la organización. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero acceder al reglamento de régimen académico docente? Si yo tengo una versión que no está actualizada y me baso en esa para, por ejemplo, hacer alguna gestión docente, voy a incurrir en un error. Por eso tengo que tener la información correcta. ¿Quién tiene que asegurarse de eso? En el caso nuestro de la Universidad de Costa Rica, el Consejo Universitario es el que tiene que estar completamente seguro de que la información que pone en el sitio web sobre reglamentación que maneje el consejo o que maneje rectoría, porque hay dos tipos de normativa, ¿verdad? Que maneja cada uno de estos entes, esté oportuna, eficiente y actualizada. ¿Verdad? Entonces vean la diferencia y es estratégico. Si yo fallo en eso, estoy fallando en la estrategia y en la gestión de información y en la gestión de toma de decisiones. Si alguien en el consejo universitario, por ejemplo, los miembros del consejo universitario en una sesión trabajan con una normativa desactualizada, incurren en un error. Entonces, ahí es donde la gestión de información es tan importante. Si en una base de datos, por ejemplo, que manejamos en alguna unidad de información del CINDI o no del CINDI, de otra, donde manejemos bases de datos y ponemos un documento que es un borrador y no un documento final, podemos hacer incurrir en un error a un investigador, a un docente, a un estudiante. Entonces vean que la gestión de información es sumamente importante. Y ahora viene entonces, si yo tengo bien esto y esto, si la organización tiene bien esto y esto, si se está funcionando bien, la gestión del conocimiento va a ser más fácil de trabajar. En la gestión del conocimiento es que haya una disciplina dentro de la organización para identificar, vean que son las mismas, digamos, las mismas funciones, pero manejando diferente tipo de activo, digamos. Aquí identifico, creo, almaceno, comparto, aplico, protejo, pero el conocimiento, es decir, el conocimiento que generamos las personas, tanto explícito como que es el documental, ¿verdad? El que está documentado y el tácito. De modo que desde aquí yo pueda
trabajar de una manera adecuada para contribuir a que toda la organización aprenda, ¿verdad? Aprenda a hacer que ese conocimiento se distribuya dentro de la organización de una manera adecuada para que además podamos innovar. ¿Por qué podemos innovar? Porque como el conocimiento se gestiona y evoluciona, nosotros mismos, si estamos conscientes de qué conocimiento maneja la organización, en este caso una universidad, podríamos entonces irlo mejorando, irlo innovando y además empezamos a tener ventajas competitivas porque reconocemos cuál es ese conocimiento crítico, ese conocimiento que nos hace diferentes, que nos hace especiales, que nos hace ser diferentes a las demás organizaciones, a otras organizaciones de educación superior, por ejemplo. Entonces vean que no es lo mismo, uno siempre, a veces hay confusión y se maneja muy digamos, sin cuidado, que la gestión de información y la gestión de conocimiento son lo mismo. Y no, cada una tiene una función y cada una es distinta dentro de la organización. Y vean que además en la pirámide está la gestión de conocimiento. Ya como para ir cerrando, digamos, hay unos autores, Osto y González, que plantean un modelo de gestión de conocimiento que pueden ser, ya les digo, hay distintos modelos, pero este, digamos, lo que explica es que los procesos, las estrategias, las técnicas de la organización deben estar distribuidas por todo lado, ¿verdad? Que uno las puede, digamos, si empezamos desde abajo, capturar esos procesos, esas estrategias y esas técnicas que manejan las personas, podemos administrarlas y vean que ustedes, ahí nosotros como bibliotecólogos, con una formación para todo lo que es la gestión, podemos trabajarlo y colaborar, digamos, dentro de la organización, administrar esos procesos, los capturamos, los administramos, vean que va en dos sentidos porque no es... no se queda en un solo lugar, sino que va en movimiento, pero además lo subimos, ¿verdad? Hacemos esa difusión y la volvemos a bajar y en ese ciclo siempre va a haber un aprendizaje continuo porque vamos a compartir lo que las personas saben, ¿verdad? Va a haber innovación porque ese conocimiento va a estar cambiando, va a estar mejorando. Y además generamos una cultura, que eso es sumamente importante, de colaboración y de compartir, que sobre todo en nuestra cultura costarricense siempre hemos sido muy individualistas, y ¿verdad? Y hay malas prácticas muchas veces de que decimos, yo tengo el conocimiento, yo tengo el poder y no se lo voy a dar a los demás. Lo que pasa es que uno sí tiene que entender que el conocimiento de uno puede ser fuerte en una parte de la organización, pero si lo compartimos con otros y lo enriquecemos con el conocimiento de otros, ahí es donde empieza a haber una fortaleza en la gestión de conocimiento. No se puede quedar en una o dos personas expertas, porque eso lleva a muchos riesgos, se corren muchos riesgos en la organización. Entonces, en los tipos de conocimiento en la educación superior, cuando hablamos de conocimiento tácito y explícito, tenemos que pensar, por ejemplo, en el conocimiento académico. Y ahí es como hacer un ejercicio de decir cuándo ese conocimiento académico es tácito y cuándo es explícito. Cuándo ese conocimiento administrativo se convierte en tácito y cuándo en explícito. Igual el científico, ¿verdad? Que va a haber un resultado de las actividades de enseñanza, que los docentes podrían tener un conocimiento tácito, tal vez cuando enseñan, pero por ejemplo, que si yo actualicé mi plan, mi programa de curso y lo comparto con compañeros y lo enriquezco con lo que otros han dado en otros momentos, puedo ir generando conocimiento tácito. Si me lo dejo, si no quiero compartir, se convierte en explícito.
Igual recuerden que en una institución de educación superior nuestro mayor activo es el conocimiento, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente importante. Y esa generación de conocimiento va a estar en todo, en la investigación, en la administración, en la innovación, en las actividades de acción social, en todo lado, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos conocimiento organizacional, cuando ese conocimiento organizacional pasa de tácito a explícito, ahí entonces la organización domina más su negocio, sabe cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, puede convertir esas debilidades en fortalezas, puede trabajar estrategias para mejorar ese conocimiento, puede trabajar un buen factor crítico de éxito, podemos potenciar todo lo que tenemos, le damos una identidad institucional, porque vean que eso es sumamente importante y eso por un ejemplo que les puedo poner. Eh, Cuando tenemos gente que se va, como por ejemplo que se ha ido en estos últimos años, una desbandada por pensiones y no hubo una buena gestión de conocimiento. Y esas personas se fueron y se llevaron ese conocimiento, se tambalea la identidad institucional, porque no pasaron todos sus valores, sus buenas prácticas hacia la gente nueva. Entonces eso es lo que tiene que cuidar la organización. Tiene que asegurarse de que esa gestión de conocimiento se mantenga y se potencie y se mejore, porque por supuesto siempre va a haber mejoría. Nunca se puede decir que los que se van eh, se fueron y no se sustituyen. Ustedes saben que nadie es insustituible. Sin embargo, hay, digamos, ahí un costo, digamos, por aprendizaje que sí le va a costar a la institución, si tienen que volver a aprender, si tienen que entender, por ejemplo, todo lo que hacían los anteriores, va a haber un costo, ¿verdad? Y también se dan relaciones de cooperación, de internacionalización, que son muy ricas y que pueden generarse con el conocimiento organizacional. Entonces, para lograr que la gestión de conocimiento, perdón, se me fue la I, la gestión de conocimiento en la institución se desarrolle, debe haber una estrategia que documente, que fortalezca la creación, el intercambio y la colaboración, que permita que el conocimiento de un individuo se transfiera a los miembros de la organización y que permanezca en el tiempo para hacerla sostenible, ¿verdad? Ahí ya no se vale, digamos que los intangibles de la organización se mantienen así y así quedaron. Por eso la gestión de conocimiento se considera un enfoque estratégico. Ahí en donde nosotros, sabiendo cómo gestionamos el conocimiento de la organización, porque podemos hacer o marcar una diferencia, generar ventajas competitivas, mejorar el posicionamiento de la organización, de su campo de acción, ¿verdad? Y su entorno. Y entonces ahí lo que buscamos es, muy importante, vean que aquí están los procesos que nosotros como bibliotecólogos manejamos: capturar, administrar, difundir y potenciar todos los procesos, como con estrategias, con herramientas y con técnicas para aprovechar el conocimiento de las personas y transferirlo a toda la organización y para capitalizarlo, es decir, que podamos aprovechar ese conocimiento, que no se quede en unos pocos. Y que eso suba y, ¿verdad? Y rote, vaya, suba, rote, circule en la organización de una manera adecuada. ¿Cómo podemos, usted me dirá, bueno, ¿y cómo se puede hacer eso? Bueno, la gestión de conocimiento, como ustedes vieron, es iterativa, es decir, que se tiene que estar haciendo. Entonces, ahí primero normalmente uno genera este, auditorías, puede hacer auditorías donde uno vea cuáles son qué se está haciendo en la gestión documental, en la gestión de información, para luego llegar al mapeo del conocimiento. Identificar ahí para todo eso hay técnicas, están escritas, hay instrumentos y entonces con el mapeo estas son estrategias específicas. Con el mapeo de conocimiento uno identifica quién sabe qué y dónde se encuentra el conocimiento dentro de la institución. Puede trabajar mentorías intergeneracionales. Si vemos, digamos,
que hay alguien que ya se va a ir, facilitar que esa persona, digamos, que se va a ir porque se va a pensionar, porque se va, ¿verdad? Entonces, facilitar que se transfiera el conocimiento entre personas con diferentes niveles de experiencia. Protocolo de salidas, cuando, por ejemplo, se va a cambiar a alguien de puesto, que en la U, por ejemplo, en la UCR, es muy común. Entonces, antes de que se vaya a hacer entrevistas de salida, que llevemos diarios, ¿verdad? De lo que hacemos, que haya sesiones en que en conjunto, en grupos, diseñemos, hagamos codiseño lo que se hace para evitar la pérdida de conocimiento que se da cuando un funcionario sale. También podemos generar comunidades de práctica, como les decía, ¿verdad? En la organización hay diferentes nichos donde se puede dar en la gestión de conocimiento. Entonces uno puede identificar esas comunidades de práctica y compartir. Esos nichos se dan o esas comunidades de práctica se dan en grupos que comparten intereses comunes. Por ejemplo, se juntan docentes, se junta gente que trabaja en acción social o se junta gente en administración. Vean que se dan, los docentes hacen acción social, los administrativos colaboran en esa parte y son los que llevan, son la base, son lo, digamos, esa goma que mantiene el resto de la organización, son los administrativos los que mantienen el conocimiento muchas veces. Entonces, tienen que transmitirlo para que lo trabajen nosotros, los docentes, los investigadores. Hay comunidades de práctica de tecnologías de información y comunicación, ¿verdad? Entonces ahí se genera un conocimiento colaborativo. Y también se puede generar estrategias desde los incentivos a la innovación y a la publicación. Entonces, fomentar la documentación y divulgación de resultados de investigación y de experiencias pedagógicas es otra forma, otra estrategia para la educación superior. Esa sería mi charla. Si quieren hacer algún comentario, hacer alguna pregunta con todo gusto y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Marci. Muy completa su exposición, muy interesante. Ahora queda el espacio para preguntas, consultas o algún comentario que quieran hacerle a doña Marcela. Pueden abrir su micrófono y las personas que nos acompañan desde Facebook pueden hacer su pregunta por el chat. ¿O les quedó claro, les quedó muy oscuro como el chocolate? Ustedes me dicen. Marcela, todo quedó muy claro, muy interesante toda su explicación. Yo creo que desde el inicio todos los conceptos y todo el amarre que usted le fue dando a irlo uniendo todo lo que tiene que ver con la educación superior y más específicamente aquí con la investigación y el INI, me pareció súper interesante y muy claro. Muchísimas gracias. Gracias. Tal vez sí, mientras se animan a preguntar, comentarles que para el próximo ciclo vamos a tener un taller sobre esta temática que abrimos hoy con la charla de doña Marcela. El taller posiblemente sea una mañana completa, un par de mañanas, ahí lo organizaremos en los próximos días. La facilitadora también será doña Marcela para que lo vayan considerando cuando enviemos la convocatoria. Marce, bueno, muchas gracias también de nuestra parte porque el tema es súper importante y como lo estamos trabajando aquí también en lo interno, pues
nos queda muchísimo más claro en la exposición. No sé si alguien quiere comentar, si no, daríamos por terminada la charla y agradeciéndole nuevamente a doña Marcela por su tiempo, por su conocimiento y porque el próximo ciclo podamos llevar ese taller para ampliar nuestros conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marce.